Muy buenas tardes para todos. Damos inicio a nuestra jornada de aprendizaje de la tarde de hoy, o de la noche de hoy para algunos. Bueno, muy bien, estamos esperando que algunos se conectaran, los que hacían falta, para ingresar a nuestra sala. Bienvenidos nuevamente a seguir formándonos, a seguir fortaleciendo el conocimiento. ¿Cómo nos fue con ese primer módulo? Estamos manejando 6 temas diferentes, pero todos conectados respecto a la agresividad en niños. Quedamos a inicios de nuestro tema número 7 para dar cierre a nuestro módulo 1. Sin más preámbulos, damos continuación. Bueno, por aquí, tema 7 del módulo 1. Ay, bueno, por aquí les voy a hacer también dicen por ahí, autopromoción. Pero qué mejor que autopromocionarse, ¿no? Y esta es referencia a lo siguiente, esa información que les voy a entregar en ese momento. Para la próxima semana, en el horario de la tarde, estaremos trabajando lo que es estrategias de aprendizaje. Estrategias de aprendizaje que podemos aplicar en el aula de clase. Como cuando yo voy a empezar a estudiar, ¿qué estrategias puedo adquirir para adquirir aprendizaje más rápido? Puede ser a través de esas estrategias como mapas mentales, mentefactos, lluvia de ideas, el mapa conceptual, esas estrategias para que la información que estoy obteniendo se me quede más rápido y no que leí y esa información pasó. ¿Listo? Sí, claro que sí, todas las clases las van a enviar, igual que el material que estaremos trabajando también se va a enviar. Listo, entonces ya les hice la invitación. Ahora sí, no más preámbulos. Tema 7, tratamiento e intervención. Recuerden que el módulo 1 está direccionado para intervenir a niños, conocer cómo intervenir a niños. Luego ya hablaremos en el módulo 2 sobre cómo intervenir a adolescentes y luego cómo intervenir a adultos. También les quiero enseñar acerca de unas escalas, escalas para identificar la agresividad. Dentro del material está bastante robusto respecto a identificación y evaluación de la agresividad. Bueno, muy bien. Vamos entonces a trabajar desde tratamiento e intervención. Listo. Bueno, cuando hablamos acerca del tratamiento y la intervención, tengamos muy presente acerca de, primero hay que preguntar respecto qué es lo que está haciendo ese niño, si es nuestro hijo o nuestro sobrino, para que nosotros podamos decir, él es agresivo. O desde hace cuánto está siendo agresivo. Esas conductas que presenta está mostrando con esas conductas agresividad. ¿Por qué los quiero llevar hacia esto? Quiere decir, para que esta fase se resuelva, le podamos dar una correcta intervención y tenemos que identificar desde hace cuánto inició con esa conducta, qué está provocando esa conducta y entonces, ¿qué motiva al niño a esa conducta, a llevar a cabo esa conducta? Entonces, vamos a tener presente desde hace cuánto inició. Primero, si es una conducta de agresividad, sí o no.
Segundo, desde hace cuánto inició esa conducta en el niño. Luego de esto, le voy a enseñar al niño a que identifique esas conductas. O sea, qué es lo que provoca en el niño que él tenga esos ataques de agresividad o esos ataques de cólera. Por eso hablamos de frecuencia de esa conducta. Cada cuánto podemos nosotros incluso hacer un registro de esa conducta. Anotar cada cuánto el niño emite esa conducta agresiva. Podemos hacer ese registro durante una semana. Y por eso ahora les traigo lo siguiente. La proposición es, si vamos a hacer este registro, no es necesario que usted sea psicólogo, porque sé que muchos de los que están conectados aquí, si no son psicólogos, tengan en cuenta que podemos realizar esa, vamos a decir, de tipo supervisión o seguimiento de esa conducta. Ahora, ¿para qué? Porque yo lo que quiero es identificar por qué mi sobrino, por qué mi hijo se muestra violento. Entonces, aquí, lo que se debe hacer primero es esa frecuencia de la conducta desde hace cuánto lo presenta. Ahora, esa frecuencia de la conducta es más en la mañana, más en la tarde, más en la noche, de los días de la semana, de lunes a domingo. Lo presenta más el lunes, más el miércoles, más el jueves, más el viernes, más el fin de semana. ¿Cuándo se le presenta más esa conducta agresiva? Y puede ser, bueno, presenta más el lunes, porque el lunes lo presenta en la mañana y en la tarde. Ese es el registro que hacemos en ese diario. Muy bien, vamos entonces a definir la funcionalidad de esa conducta. ¿Qué significa esto? Pues, ¿qué provoca esa conducta? Tenemos que evaluar e identificar qué provoca esa conducta, qué hace que el niño muestre esa agresividad, que el niño exprese esa agresividad, qué es lo que hace. Entonces, podríamos decir, si el niño muestra agresivo, ¿por qué? Entonces, encontramos que podríamos decir que si el niño se muestra agresivo, porque él siente que cuando no le gusta que lo toquen, listo, cuando alguien lo va a abrazar, esto me gusta que me toquen. El niño se muestra agresivo cuando está haciendo algo y no le sale como él quiere, entonces muestra esa explosión en cuanto a su agresividad. Entonces, lo que tenemos que identificar aquí es qué provoca en el niño esa agresividad. Ahora, por eso podemos evaluar los antecedentes y los consecuentes. Es decir, vamos a evaluar qué lo provoca y las consecuencias que trae esa conducta en el niño. Bueno, listo, ¿vamos bien? Se me perdieron en el camino. Bueno, por aquí. Bueno, listo. Catalina, muy bien con Richard, listo. Continuamos. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a plantear dos objetivos, porque ¿cuál es nuestro propósito con este niño? Pues primero, eliminar la conducta agresiva en el niño. Segundo, pues reducir la conducta agresiva en el niño. Sabiendo que nuestro propósito final es eliminar esa conducta agresiva, pero pues sabemos que no la vamos a eliminar de una vez, sino que lo podemos hacer disminuyendo esa conducta. Entonces,
Esto hace referencia a que lo que voy a hacer es debilitar esa conducta. Poco a poco yo debilito esa conducta agresiva. Pero también puedo reforzar esas respuestas alternativas deseables. Ahora, sabemos también que no existen unas conductas que sean iguales en todo niño, pero sí hay unas conductas características. Así que podemos enseñarle en el niño las habilidades sociales. Hay que enseñarle para que él vaya poco a poco cambiando las conductas desadaptativas a conductas más adaptativas. Por eso hablamos también de poner en práctica el plan. Ahora, este paso nos hace referencia a comenzar a poner en práctica esto que hemos ya identificado paso a paso. Entonces, ya registramos la frecuencia con que el niño emite la conducta. Así, hemos comprobado entonces ese procedimiento que estamos realizando, qué tan efectivo es, qué tan bueno es, lo que él realiza, lo que él hace, cada cuánto lo hace. Entonces, ya identificamos cada cuánto da, cuánto detona o reacciona el mostrar esta conducta. Entonces, vamos a ir de a poco a través de enseñar habilidades sociales, enseñándole también técnicas de relajación y respiración para ir disminuyendo la conducta. Ahora bien, podemos decir que luego de esto puedo al niño aplicarle lo siguiente. Vamos a hablar que al niño le voy a realizar un tratamiento del cual mi objetivo es eliminar la conducta. Entonces, puedo, uno, trabajar a través de técnicas de relajación y respiración, de sensibilización sistemática, puedo trabajarle también exposición, puedo trabajarle también técnicas propias como el registro de conductas, análisis funcional, todas esas conductas, esto que ya hemos hablado, lo que vamos a hacer, incluso habilidades sociales, lo que queremos es disminuir la conducta para finalmente eliminarla. Inicialmente la aplicación de este plan va a ser por 3 semanas y después vamos a evaluar si se ha disminuido o no la conducta. Muy bien, terminamos nuestro módulo 1. Ahora sí, cuéntenme, ¿cómo nos fue con este módulo 1 y lo que aprendimos en él? ¿Cómo se sintieron con el aprendizaje obtenido en este módulo? Entonces, recuerden que aquí ya cerramos con niños, porque vamos a pasar ahora a trabajar agresividad y conocer agresividad en adolescentes. Entonces, estuvimos trabajando 7 temas, todos encaminados a poder, podemos decir que realmente lo que se quiere aquí es que se pudiera identificar cómo se da la agresividad de manera general, luego cómo se identifica la agresividad en el niño y luego cómo podríamos llevar a cabo una intervención y tratamiento.
Listo. Bueno, preguntas sobre lo visto por aquí. Prácticamente lo que podríamos hacer es desde la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué les puedo decir? Desde esa terapia podríamos trabajar lo que es técnicas de relajación, técnicas de, mm, vamos a hablar técnicas de respiración y relajación, a esto le llamamos entrenamiento en técnicas de relajación. Hablamos también de lo que es la parte de, podríamos trabajar exposición, podríamos trabajar también desensibilización sistemática y el autorregistro que vimos aquí. Listo. Bueno, resolviendo esas preguntas. ¿Otra duda, inquietud? No, no hay más dudas. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Listo. Entonces, les traigo un ejercicio práctico y sencillo. En este ejercicio, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Yo les voy a compartir aquí en el chat un link. Ustedes van a ingresar a ese link y van a definir en una palabra o máximo una frase corta lo que aprendieron en este módulo de agresividad en niños. Vamos a colocarle modo agresividad en niños para que ustedes lo tengan presente, que el 1 es de niños, el 2 es de adolescentes y el 3 es de adultos. ¿Listo? Bueno, dicen si ya le sale el color, si no le sale el color, lo sale, o sea, ustedes cuando lo ven, me dicen sí, no me salió, no me salió. Listo. Aquí les copio el enlace. Ustedes lo que van a hacer es ingresar por aquí. Listo. Ingresan a ese enlace. Ya les proyecto qué es lo que les va a aparecer para que ustedes lo vean. Listo. Allí, nuevamente les comparto el enlace. Me dicen si les pide un código. Si no les pide código, pues ingresan directamente. Si les llega a pedir un código, ya les digo, el código es el siguiente. Entonces, el ejercicio es, van a definir lo que aprendieron en este módulo con una palabra o una frase corta. Por aquí está lo que están escribiendo sus compañeros. Este es un ejercicio de lluvia de ideas. Oh, así se llama, lluvia de ideas, pero aquí lo que estamos haciendo es ejercicio de evaluación del primer módulo a partir de una frase corta o una palabra. Muy bien, aquí está apareciendo una nube de palabras.
Pero por acá nos han dicho paciencia, cadena de conductas, buen modelo como padres, validación de emociones, intervención, paciencia, observación, validación emocional, planificación, ejecución, gestión y entrenamiento, observación, evaluación. Bien. Intervención a tiempo. Uy, excelentes estas frases cortas y las palabras que nos están generando. Ingresan a ese link y colocan la frase. Recuerden que aquí, de los 90 que estamos conectados, tenemos 16 respuestas. Por acá nos dice conflictividad, descontrol, frustración, intervención del círculo, claridad y precisión, conflictividad, impulsividad, comportamiento disruptivo, identificación, confianza, conflictividad. Bien, excelente. Frustrado, imitación, prevención. Excelente. Historial, conductas deseables, gestión de emociones, agresividad. Muy bien. Identificación, entorno, retroalimentación, agresividad. Aquí tenemos también otra vez imitación. Los castigos no deben ser, esas, respetar sus necesidades, prevenir, bien, intervención a tiempo, entorno, atención, eliminar conductas. Bueno, bien. No doy por bien servida porque ya llevamos 74 respuestas. Y 76. Valorar sus palabras. Registro de conductas agresivas. Bueno, muy bien. Gracias por participar, cada uno de ustedes, en este ejercicio. Ahora vamos a pasar a nuestro módulo 2. Bueno, aquí en este módulo 2, ya la idea es no hablar de niños. La idea es hablar de adolescentes. Entonces, este módulo se llama Manejo de agresividad en adolescentes. Les voy a contar una infidencia. Bueno, nos vamos con agresividad en adolescentes y tema 1 del módulo 2. Nos vamos con una causa, puede ser el haber pasado por un evento traumático. Entonces, hablamos que ese evento traumático puede ser la muerte de un familiar, el divorcio de los padres, el acoso entre compañeros, es decir, el acoso en el contexto escolar. Y esto puede desencadenar conductas agresivas en el adolescente.
Pero hablemos que las conductas agresivas en el adolescente puede darse, que es hacia sí mismo o hacia otros. A esto le denominamos entonces autoagresión o si es hacia otro es heteroagresión. Entonces tengamos presente, cuando me agredo a mí mismo una autoagresión, entonces hay veces que yo me golpeo, hay veces que yo me aruño, bueno, no yo, sino él es para hacerles mención de la autoagresión. Yo como persona que hago autoagresión, me corto, me araño, eso es, me aruño, me corto, eso es autoagresión. ¿Listo? Entonces, yo si fuera una persona que hago heteroagresión, es que golpeo a otro o golpeo a otra persona con la intención de sacar esa rabia, de sacar esa frustración y pego puños, le pego patadas, eso es heteroagresión. Entonces ya tenemos en cuenta esas dos palabras que por aquí le vamos a seguir escuchando. Entonces, puede darse esa causa de haber visto que papá golpea a mamá, que papá y mamá se separaron, que un familiar se murió, pero ese familiar era mi abuelo, que me daba amor, cariño, afecto, que cuidaba de mí. Mis padres se divorciaron y me dolió que mi papá se fuera de la casa, yo que tenía un afecto cercano hacia papá, una relación cercana con papá, entonces hablamos que empiezo a extrañarlo y quisiera estar con él. Entonces hacemos referencia a el querer algo que ya no tenemos o algo que ya no podemos poseer. Ahora, duele, sí, sí duele, por el hecho de que mi familiar ya no está conmigo. Que ese familiar era el que me crió, el que me dio su cariño, cuidado, y ese familiar era mi padre, era mi abuelo, era mi tío, esa persona, o la abuela, esa persona que estaba ahí para mí. Bueno, aquí en Santander nosotros le llamamos a la nona, a la abuela nona. Entonces, que por si me escuchan que yo dije que diga nona, ya saben que es la abuela, puede salir el término. Entonces, hablamos que puede ser que quien lo crió a ese niño fue el nono o la nona, o el abuelo o la abuela, y cuando muere ese abuelo, nono del niño, ¿qué pasa? El niño se siente triste, el niño se siente, y cuando llega a la adolescencia, ese dolor de me siento triste, me siento devastado, me siento solo, porque mi abuelo no está conmigo. Él era como mi papá, él fue el que me crió, entonces extraño que él esté conmigo. Ahora bien, debemos tener también presente que muchos niños les genera un trauma el divorcio de sus padres o también el pasar por un acoso en el contexto escolar, es decir, pasar por el bullying. Ahora, hablamos de que el abuso puede ser abuso físico o abuso sexual. Yo diría que también esa violencia psicológica y esa violencia emocional puede generar que yo que lo viví en la niñez y yo como adolescente ahora quiera autoagredirme o agredir a otros. ¿Por qué? Porque el haber pasado por un abuso sexual o un abuso físico genera comportamientos agresivos en los adolescentes, porque ya ese adolescente es consciente de que es un abuso, de que es un acceso, porque ya a su edad él ya entiende que es algo que es algo negativo, que es algo malo, que eso que me sucedió no debió haberme sucedido. Eso está mal lo que me sucedió y yo no quiero que eso me vuelva a suceder. Me siento triste, me siento... Entonces, hablamos de yo, ¿qué puedo hacer ante ese suceso? Siendo adolescente, me siento usado,
me siento que jugaron conmigo, me siento que confié en mi familiar, confié en mi tío, confié en mi papá o confié en mi primo, y lo que hizo fue defraudar mi confianza. Entonces, encontramos que cuando soy un adolescente, incluso me llego a sentir culpable por el hecho que viví. Entonces, por eso encontramos que ese adolescente puede llegar al cutting, que es una conducta de riesgo, o también ese adolescente puede llegar a conductas como, bueno, hay una conducta que nosotros hemos visto, hemos categorizado como la ideación o el pensamiento suicida. Porque recordemos que cuando el adolescente se corta, el adolescente es la rabia, el enojo, está saliendo ahí, pero sale y se siente bien. O sea, incluso ni siquiera siente el dolor de lo que se está cortando, sino es como liberar ese dolor, liberar ese enojo por lo que le hicieron. Ahora, ese adolescente no es capaz de decir por qué se está cortando, porque siente incluso vergüenza, siente tristeza, siente culpa, porque dice, yo por qué permití, yo de niño, por qué no le conté a nadie, por qué permití que esa persona me hubiera tocado, porque que esa persona me hubiera hecho ese daño. Ok, por acá preguntan acerca de la tricotilomanía. No es una conducta de riesgo, no está categorizada como una conducta de riesgo, pero sí como una conducta que hacemos cuando tenemos poco control de impulsos. Entonces, el hecho de, hay personas que lo que hacen es se toman el cabello, lo jalan y ahí se toman el mechón y empiezan a comer cabello. Y comen, y comen, y comen cabello. Y incluso yo una vez tuve un paciente que lo que hacía era, el señor tenía el cabello largo y el señor era dueño de una papelería y tomaba el cabello y se hacía, y sonaba, y decía que él le extensionaba hacer el que sonaba como cuando uno se truena los dedos. Y que luego tomaba ese mechón y empezaba a comerse ese cabello. Muy bien, entonces hablamos de que ese adolescente es esa persona que es consciente de que sufrió por una situación donde fue maltratado, ya sea un abuso físico, entonces mamá me pegaba severamente, o mi papá me maltrataba severamente, y ahora yo no quiero pasar nuevamente por un abuso, yo no quiero seguir viviendo ese abuso, pero me siento culpable o me siento enojado por esa situación o incluso siento frustración. Y entonces por eso encontramos que hay adolescentes que se cortan todo esto. A esa técnica que ellos la hacen, se llaman brazo de pescado. Incluso en la cárcel también hay algunos que se cortan así el cuello. Vemos así como vemos el brazo, también hay veces que se cortan así el cuello. Hay adolescentes que lo que hacen es para que no se note que ellos se cortaban el brazo, se cortan aquí en el estómago, o hay otros que se cortan en las piernas. Entonces, se cortan y para que no se den cuenta que, pues lo típico que uno siempre ve es que la persona se corta esta parte. Pero hay adolescentes que no. Hay algunos que se cortan en las piernas para que no identifiquen fácilmente que él se realiza cutting. Solo una vez encontré una paciente que cerca a los tobillos se cortaba. Decía, no, es que si mi mamá no se da cuenta que yo me volví a cortar. Incluso ya empiezan a naturalizar el cortarse porque dicen, es que me siento bien haciéndolo. Ahora, en cuanto a los trastornos psiquiátricos, vamos a irnos en las personas que son algunos adolescentes que presentan un trastorno psiquiátrico, en este caso, un trastorno bipolar, esquizofrenia o un estrés postrauma, pueden llegar a presentar autoagresión o heteroagresión.
Recordemos que la heteroagresión es muy presente en las personas con trastorno bipolar y con esquizofrenia. En la persona con trastorno bipolar tipo 1, en el episodio maníaco, la persona sí o sí es agredir a la otra, es a golpear a la otra, porque la situación, es el enojo, es la circunstancia del momento. Ahora, la persona con esquizofrenia también puede llegar a realizar heteroagresión. Esto puede ser si presenta alucinaciones y delirios frecuentes, constantes, hacen que se afecte su forma de interactuar. Incluso recuerden que la esquizofrenia es una de las enfermedades mentales que más generan afectación en el funcionamiento. Ahora, una persona con depresión. Podemos decir que una persona con depresión, en vez de realizar heteroagresión, puede realizar ¿qué? Una autoagresión. Puede llegar a tener ideación suicida o pensamientos suicidas, al igual que la persona con estrés postrauma. Y yo tengo ahorita un paciente que él dice, él manifiesta que, bueno, pongámosle otro nombre parecido al que él tiene. Eh, Santiago, listo. Santiago manifiesta que después del evento que él vivió, entonces, él vio, mm, él trabajaba en una agencia. En esa agencia lo que le dijeron, hay un accidente, tiene que llegar allí y recoger como la caja negra de ese bus, porque así podemos identificar qué fue lo que sucedió para que se diera ese accidente. Santiago llega a ese lugar del accidente y el bus que se accidentó, él recuerda que había gente diciendo ayuda, por favor, auxilio, ayuda, y que es que incluso había gente ensangrentada, había gente incluso que dijo, pues ahí la palabra de él es desmembrado, porque que el bus se había partido por la parte de atrás, que habían latas que habían algunos, los había cortado por varias partes de su cuerpo. O sea, él dice que él ver esto, pero que él iba exactamente a entrar al bus y sacar lo que le dijeron que tenía que sacar, como la caja negra del bus. Pero que la gente gritaba, auxilio, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Él dijo, lo que yo hice en el momento fue llamar a ambulancia para que llegaran y les ayudaran. Dijo, yo no sabía nada de medicina en ese momento, yo no sabía cómo ayudarles. Entonces, yo sé que también que si muevo a una persona, en ese caso que está herida, puedo hacerle más daño. Entonces, este hombre comenta en sesión que cuando después de, bueno, él llega y le entrega ese aparato donde tiene que entregarlo, luego lo revisan ese aparato y le dicen que ese aparato no sirve para nada porque no guardó la información, que tal vez en el traslado del aparato, esa información, bueno, un chip que tenía ese aparato se perdió. Él dijo, y él le echan la culpa de que ese aparato pues no haya guardado la información. Él dice, primero, yo no sé nada de ese aparato, yo soy de índole administrativo, me mandan a recuperar ese aparato. Y bueno, este hombre lo echan del trabajo porque que no había ejercido bien su función y eso no hacía parte de su función. Bueno, sí, es un despido injustificado, pero lo que les quiero llevar a este momento es que este joven, para que ustedes vean cómo el estrés postrauma nos puede llevar a la autoagresión. Este joven dice que está un momento a otro viendo televisión y recuerda, o sea, es como llega el recuerdo, como cuando uno estaba viendo una película, llega el recuerdo de esa situación donde él entró al bus y la gente le pedía que ayuda, que ayuda, que ayuda, gente gritando desesperada, que auxilio, que él no sabía qué hacer y que dice que muchas veces escucha esa gente pidiendo ayuda. Entonces, él dice, no, yo estaba desesperado, angustiado, hay veces que me sueño con lo de ese accidente y
A veces no puedo dormir bien. Y a veces dijera, ¿qué tal que alguien de ese bus se haya muerto y yo no pude ayudarle porque no hice nada por él? Entonces es aquí donde él ha sentido culpa y a los meses de haber pasado por ese suceso, haber vivido ese suceso, intentó quitarse la vida porque sentía culpa. Si ven que el estrés postrauma nos trae también que la persona sienta culpa, frustración o rabia consigo mismo y es ahí donde intenta quitarse la vida, igual como en la depresión. Entonces, ya tenemos claridad en cuáles se da una autoagresión y en cuál es una heteroagresión. Listo, entonces voy a preguntarles a ver qué tan atentos estaban. Si tenemos a alguien con trastorno bipolar, ¿se da auto o heteroagresión? ¿Qué dicen ustedes? Norma nos dice por aquí heteroagresión. ¿Quién más? Verónica dice heteroagresión. Bien, muy bien. Si tenemos a alguien con esquizofrenia, ¿qué es? Sí, según el estadio. Muy bien, Rosa. Excelente respuesta también. Porque si está en estado maníaco, se da una heteroagresión. Si está en episodio depresivo, se da una autoagresión. En este caso, si estamos hablando de bipolaridad tipo 2. Bipolaridad uno, lo más probable es una heteroagresión. Bipolaridad tipo 2, que se dé una autoagresión. Listo. Esquizofrenia. ¿Autoagresión o heteroagresión? A ver, ¿quién? Heteroagresión por aquí, ¿listo? Ahora, persona con depresión, ¿auto o hetero? ¿Qué dicen? ¿Autoagresión o heteroagresión? Muy bien. Si yo les digo que hay una persona que presenta eh, está de pánico, ¿qué podría presentarse? Autoagresión. Muy bien. Ahora, por un problema médico. Hablamos que en los casos de que la persona presente un problema médico, puede llegar esto a ser la causa de la agresividad en adolescentes. Entonces, hablamos de si la persona presenta un daño cerebral, si la persona presenta epilepsia o si la persona presenta síndrome de Tourette, puede llegar esto a provocar un comportamiento agresivo en el adolescente. Bueno, por aquí, la autoagresión, debemos tener en cuenta es que yo me la hago a mí mismo. Ojo. Por eso yo les decía, por eso me ponía el ejemplo, no les puse a Juanito, como siempre que les pongo el ejemplo de Juanito. Entonces, nuevamente me tomo de ejemplo. Que yo, porque algo me fue mal, me enojé, entonces tomo y me corto. Eso es autoagresión. O llego y me golpeo, llego y eso es auto, porque me agredo a mí mismo. Siendo adolescente,
me genera rabia, ira, esa situación donde no me fue bien o presenté tal evaluación, no me salió como yo creía que me iba a salir. Ahora hablamos de la heteroagresión, entonces agredo a otro. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se mete conmigo? Eso no es así. ¿Qué le pasa? Ay, le pego puño al otro, le pego una patada, la jalo el cabello. Esa es la heteroagresión para que los que lo tengan. Entonces, hablamos de ese comportamiento agresivo que le genero a la otra persona. Ahora, vamos a hablar adolescentes con TDAH o dificultades del aprendizaje. El adolescente con ese tipo de dificultades, bueno, presenta una serie de problemas emocionales y sociales. Recuerden que se le dificulta generar relaciones interpersonales, se le dificulta sentir confianza hacia otras personas. Pueden ser de su misma edad o mayor o de mayor edad. Ahora, y pueden que esa persona, porque no quiere que se les acerque, llegar a empujar al otro, llegar a sentirse un poco incómodo porque el otro esté cerca. Abuso de sustancias. Bueno, el consumir abuso de sustancias psicoactivas. Entonces, las sustancias puede ser cocaína, marihuana, éxtasis, hablamos de bazuco, hablamos del perico, hablamos del LSD, hablamos de pastillas o hablamos incluso de el alcohol. Entonces, muchos adolescentes o incluso la edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas es la adolescencia. Muchos de bueno, de los pacientes o personas que están en centros de rehabilitación dicen, yo por primera vez probé la droga en la adolescencia. Ahora, puede ser que si esa persona presenta una adicción durante su momento de estar bajo el efecto de la sustancia psicoactiva, puede llegar a generar o a expresar conductas agresivas. Baja autoestima. Bueno, hablamos que la persona con baja autoestima puede llegar a causar, sobre todo, tenemos aquí dos tipos de agresión, tanto agredirse a sí mismo como también puede llegar a agredir a otros. Bueno, muy bien. Hemos finalizado el tema 1 del módulo 2. ¿Cómo nos va con este tema 1? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo se sintieron con este tema 1? Cuéntenme, cuéntenos. Bueno, por aquí
Sí, también el trastorno disocial también puede llegar disociativo. Trastorno disociativo puede llegar, bueno, la persona que presenta trastorno disociativo puede llegar a generar una heteroagresión. Bueno, ahora vamos con los trastornos psicológicos. Son las causas más comunes en cuanto al comportamiento agresivo. Ahora, también hay que tener en cuenta que en cuanto a los trastornos, estos pueden causar agresión. Los trastornos más frecuentes o más presentes dentro de la parte del estudio de la agresión es la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es decir, el TDAH, el trastorno límite de la personalidad y el trastorno por estrés postrauma. Y por eso es necesario que hablemos de depresión. Como estamos hablando de depresión, podemos decir que cuando estamos cercanos a este término de la depresión, tenemos que tener en cuenta que la depresión la puede presentar el niño, el adolescente o el adulto. No estamos exceptos de decir, ah, no, yo nunca tendré depresión. Podemos decir que sí hay un componente genético, pero también podemos decir que puede pasar el hecho de que no solamente sea por ese componente genético, sino también porque el ambiente en que yo me relacione haga que se genere, o también desde la parte neurobiológica, porque hay disminución de serotonina, noradrenalina y dopamina, o sea, disminución de estos neurotransmisores es que se genera la depresión. Entonces vemos diferentes factores para que ésta se genere. Ahora, las personas con depresión se pueden frustrar con facilidad. Ahora, sobre todo el adolescente puede frustrarse y reaccionar con agresividad. Entonces, por eso se ha encontrado la siguiente información, que la persona con depresión tiene dificultad en la regulación de sus emociones. Por tanto, se le dificulta el control de la respuesta emocional. Ahora, hablemos del trastorno bipolar. Ahorita lo hemos hablado muy general, ahorita lo vamos a hablar un poco más. Entonces, encontramos que la agresividad, en el caso del trastorno bipolar, se ha demostrado que la agresividad ocurre en 12.2% en las personas con diagnóstico bipolar. O sea que sí se da, pero no es tan frecuente. Uno de 4 pacientes con trastorno bipolar tienen comportamientos agresivos. Ahora, cuando hay una comorbilidad, entonces que la persona tiene bipolaridad, pero además tiene afectada, entonces, o tiene un trastorno de su personalidad, o además tiene el trastorno de abuso de sustancias. La esquizofrenia. Bueno, la agresividad en la esquizofrenia es algo que vemos que puede llegar a ser común, tanto agredirse a sí mismo o agredir a otros, pero sobre todo podemos encontrar que puedo burlarme del otro, puedo mofarme del otro, puedo llegar a amenazar a otros, puedo llegar a reírme de otros y verlo esto como un juego.
O me río en situaciones que no son apropiadas, es decir, fuera de contexto, y si me dicen que no debo hacerlo, pues digo, déjenme. O esa persona con esquizofrenia puede comprar armas, comprar sustancias tóxicas y herir o matar a alguien. Ahora, niños con TDAH. Hablamos que los niños que presentan ese tipo de trastorno sufren dificultad para controlar las emociones. Además de esto, estos niños o esos adolescentes o este adulto, la impulsividad es la forma de mostrar, en este caso, como déjeme quieto, no quiero hacer esto. La impulsividad se ve a través de la agresividad, pero también así como tenemos cifras que nos reflejan lo que se está dando, también la cifra nos está diciendo, no todos los pacientes con TDAH pueden llegar a mostrar comportamiento o manifestar comportamientos agresivos. Ahora, por aquí me lo estaban preguntando. Trastorno límite de la personalidad. Recuerden que la persona con límite de la personalidad puede irse a extremos, como pensar que todo le está saliendo bien, o como pensar que de un momento a otro todo le está saliendo mal. Listo, por aquí están preguntando, ¿la persona con límite de personalidad o trastorno límite de la personalidad puede llegar a agredir a otro o agredirse a sí mismo? Sí. Ahora, entendemos que la persona con trastorno límite de la personalidad puede llegar a cambiar fácilmente de pensamiento, de idea o lo que él representa dentro de su pensamiento. Por eso esa persona suele irse a los extremos. Ahora, en cuanto al estrés postrauma, recordemos que algunos síntomas que esto en parte de ese diagnóstico están relacionados con identificación de esas conductas agresivas. ¿Qué es lo que hace que esa persona se siente irritable? ¿Qué es lo que hace que esa persona tenga ciertos arrebatos de ira o de agresividad? Ahora, encontramos también que esas personas con estrés postrauma pueden llegar a realizar comportamientos imprudentes, comportamientos destructivos o también comportamientos arriesgados. Porque ya no quiero ver más, ya no quiero escuchar más todo eso que he escuchado, que me atormenta. Yo no hice nada en esa situación, actué mal, pero no es para que esto me siga atormentando todo el tiempo. Nos vamos ahora con el tema 3. Este tema 3 nos habla de tratamiento para la agresividad en adolescentes. Bueno, por acá vamos a leer chat a ver qué nos dice. Mm, Por acá Norma nos pregunta, ¿algunas conductas autolesivas están relacionadas con la agresividad y su incapacidad para expresar emociones? Sí, efectivamente. Bueno, por acá pregunta que si la bipolaridad es condicionante para el consumo de droga.
No. Podemos decir que, ¿qué es lo que sucede como tal con la bipolaridad? Que puede darse algo que nosotros mencionamos ahorita como el llamado comorbilidad. Cuando hablamos de la comorbilidad es que hay un trastorno base y hay un trastorno que se genera después del base. ¿Qué quiere decir? Que inicialmente la persona presentaba bipolaridad como trastorno donde ese trastorno ya lo tenía persona, lo diseñaba, presenta las conductas y demás, y ahora no lo trató, no se trató, entonces aquí no recibió tratamiento, debido a que no recibió tratamiento se genera otra conducta. Otras conductas que pueden ser propias de un trastorno de depresión, un trastorno de ansiedad. Listo. Vámonos con el módulo 3. Estaba pensando a ver si había otras dudas o inquietudes, pero no, ya no hay más. Recuerden que el material a ustedes se los van a compartir. Está aquí dividido. En el material que ya ahorita les muestro la carpeta como está. En el material, para que ustedes vean que está dividido por temas. La diferencia, que acá lo vemos derechito. Y en cambio en el material está tema 1, luego el tema 2, luego el tema 3, luego así. Y aquí el módulo 3, el módulo 2, tema 3, nos trae tratamiento para la agresividad en adolescentes. Listo, entonces según esto yo los voy a llevar a lo siguiente. Listo, por aquí está la carpeta. Ustedes les van a compartir. Listo, por aquí. Listo, por aquí entonces tenemos algunas pruebas. Bueno, acá están los 4 módulos que estamos viendo. Aquí tenemos las pruebas para evaluar la agresividad. Entonces, voy a enseñarles acerca de, existen unas escalas, de las cuales por aquí se las voy a enseñar, que son las escalas para evaluar mm, agresividad. Pero también, entonces, hay un manual que se llama Manejo de Agresividad, manual completo para profesionales. Este manual es para que ustedes conozcan un poco más acerca de la agresividad. Este es el SARA. Y entonces les doy a conocer la siguiente información. Hay un test que sirve para evaluar agresividad infantil. Se llama test de agresividad infantil. Ahora, por aquí tenemos también el manual de riesgo de violencia sexual, que es el ACBR 20. Este es el inventario de hostilidad y ansiedad de Burkett. Ahora, por acá tenemos el HCR 20 para la valoración del riesgo de comportamientos violentos. Y tenemos también por acá el cuestionario de conductas antisociales, que es el AD. Listo, entonces todo esto
Este es el test de agresividad infantil. Esta es una lista de chequeos para que ustedes lo tengan presente. Por aquí, ya ahorita más tarde les comparto de qué se trata este test de agresividad. Y recuerden, esta prueba que es el SBR-20 es la valoración del riesgo en violencia sexual. Ahora, este manejo de la agresividad, aquí vamos a tener en cuenta que se va a manejar la agresividad desde el niño